Bienvenidos a esta nueva entrega donde conoceremos la nueva norma boliviana de sismo. Esta norma GPS 2018 o Guía Boliviana Sísmica, aprobada en enero de 2021, sustituye a la NBS del 2006 o Norma Boliviana Sísmica. En esta entrega haremos un espectro de diseño con la nueva norma y haremos algunas comparaciones con la anterior del 2006. Igualmente veremos la debilidad que presenta la nueva norma con respecto al comportamiento de las estructuras que se puedan analizar. Se utilizará para el análisis y comparaciones una estructura de concreto armado, la cual soportará un tanque para agua también de concreto armado. Veremos los diferentes arreglos al pasear por algunas zonas sísmicas, tipos de suelos y factores de importancia según el uso. La estructura que usaremos sería esta, que como dijimos anteriormente, una estructura con columnas y vigas de concreto armado en unas zapatas a 1.3 de profundidad o losas aisladas. La estructura sostiene un tanque de concreto armado para agua, y esta estructura tiene en su zapata, tiene 2 por 2 metros, una altura total, digamos, de 17,13, y los laterales tiene 4,05 metros para cada una de las vigas. Estas alturas son de 3,05. El tanque es de 2 metros de altura. Las propiedades para esta estructura son, en cuanto a las columnas, se va a tener una columna de 25 por 25 centímetros de dimensión, y de las vigas 30 de alto y 22 de ancho. Bastante extrañas estas dimensiones, pero bueno, aquí acostumbran a hacer mucho columnas, inclusive en edificios tipo machón, que a veces no se comprende, por lo menos columnas para edificios de 4 pisos de dimensiones 40 por 20 o 40 por 15, que no sé cómo harán para meter las vigas ahí, que también son súper delgadas y prácticamente de las mismas dimensiones de la columna. Si la dimensión es 15, también la viga la hacen de ancho 15, pero bueno. Entonces, muchos dirán que el mínimo para las columnas es de 30 por 30. Sí, claro, en prácticamente todas las normas que yo conozco, el mínimo es 30 por 30, pero también hay artículos que dicen que pueden ser tanto vigas como columnas, pueden ser de menores dimensiones a las de 30, siempre y cuando sean calculadas por el ingeniero responsable. La norma boliviana nos presenta un espectro de diseño mejorado, en donde nos especifica directamente esta parte de la gráfica, que sería la meseta o la aceleración máxima del espectro, con un 2.5. Ese 2.5 estaba especificado en la norma anterior del 2006, que uno de los artículos decía o sugería de una forma prácticamente tácita que esa meseta debería ser multiplicada por 2.5. Lo cierto es que esta gráfica o este espectro es más fácil
de hacer con respecto a esta guía, como nos lo identifica o nos lo resume en esta pequeña gráfica, donde nos da la clasificación o el factor S, dependiendo de la clasificación de los suelos, S1, S2, S3, S y S4, el factor I de importancia dependiendo de la categoría de las edificaciones o del uso, que serían A, B, C. Y hay una también D, creo que también lo especifica en la guía, donde es 0. Y la zonificación sísmica, que de acuerdo a la zonificación vamos a tomar una aceleración del suelo, .05, .15, .30 o .20, y con esta información se va a hacer fácilmente el espectro de diseño, con una edición que cada uno de los tramos menores a T1 y entre T1 y T2, y por supuesto mayores a T2, hay que dividir por el factor de comportamiento de la estructura, o FC, que tiene que ver con la ductilidad. Pero entonces vamos a comenzar. Esta estructura que vamos a presentar es real, y bueno, es una que se va a presentar para lo que es Cotoca, y la guía boliviana nos presenta el mapa de Bolivia, donde ubicamos el sitio donde se va a hacer la construcción, y verificamos en las tablas. Por lo menos Cotoca nos quedaría en la zona sísmica 2, por lo que vamos a tener en la zona sísmica 2 una aceleración del suelo de 0,15, y para el tipo de suelo que va a haber en el sitio va a ser del tipo S4. Va a ser de una categoría B. Si lo leen en las normas de las tres categorías ABC, en la categoría va a ser B, por lo que el factor I es 1.1. Pero de acuerdo a cómo se presentó en el proyecto para construcción, la estructura esta que estamos presentando está calculada en principio para una zona sísmica 1 con categoría 0, o sea, categoría C, perdón, donde el factor I va a ser 1. De acuerdo a la zona sísmica, la aceleración es 0.05, y por siendo S1, el S va a ser, el factor S va a ser 1. Si vemos en la gráfica que se nos presenta, el T1 va a ser de 30, el T2 va a ser 0.48 veces el factor S, que en este caso sería 1, entonces el T2 va a ser 0.48, y bueno, y el T3 que va a ser 2.4 veces el factor S, que a la final multiplicado 2.4 por 1, 2.40. Ya teniendo los valores para este espectro de diseño, que ya tenemos aquí graficado, y por supuesto el factor C, el factor C es para esta norma, a diferencia de la del 2006, el factor C
que el factor de comportamiento de la estructura en 2006 nada más tenía dos valores, 1 y 2, y la guía del 2018 presenta los valores 1 y 4. Entonces no vamos a tomar ahorita ninguno de los dos valores, sino vamos a mantenerlo en el factor de comportamiento 1 para saber el comportamiento de la estructura con respecto a este espectro. Este espectro no sería el inelástico, pero bueno, podría ser el inelástico si en verdad el factor de comportamiento fuera 1. Ese sería nuestro espectro inelástico. Pero vamos a ver más adelante exactamente por qué no va a ser nuestro espectro inelástico para esta estructura en específico. Pero vamos a comenzar con eso. Zona sísmica 1, categoría C, suelo S1 y el factor de comportamiento 1. Entonces, como se hizo en el curso de StatPro en cuanto a análisis dinámico de las estructuras, se va a agarrar todo el espectro, se copia, etcétera, tal cual se dice en el curso, lo pegamos en donde tendría que ir, tal cual también como se hizo en el curso, lo corremos y vemos los resultados. Para cada una de las corridas vamos a tomar en cuenta algunos resultados para hacer las comparaciones rápidas solamente con los dibujos. Entonces nos vamos a la parte de diseño de concreto y vemos aquí la distribución que nos da, o el arreglo que nos da para las vigas, para las diferentes vigas que se mandaron a calcular. Solamente mandé a calcular creo que 8 o 9 vigas. Entonces nos presenta la distribución de los aceros según el StatPro, y estos son los dibujos que voy a presentar para hacer las comparaciones en el viaje que vamos a hacer entre las zonas sísmicas, bueno, algunas zonas sísmicas, algunos tipos de suelos y los factores de importancia según el comportamiento o el tipo de estructura. Y en esta parte voy a tomar en cuenta nada más la configuración de las barras para las columnas que nos presenta el StatPro. Por lo menos aquí 4 barras de 16 milímetros en toda la columna. Entonces, por ser un edificio o una estructura completamente simétrica, entonces nada más mandé a calcular una de las columnas. Cerramos entonces para ver y acostumbrarnos a la forma como se va a hacer las comparaciones. Aquí están las configuraciones de los aceros según el StatPro para las vigas, que nos daba 3 barras de 12, 3 barras de 12 arriba, 2 barras de 12 abajo y 2 barras de 12 tanto arriba como abajo, y la configuración de las barras en las columnas, 4 de 16 milímetros en cada columna. Con esto vamos a hacer las comparaciones. Entonces lo que nosotros acabamos de hacer fue respecto al espectro 2018 el espectro de diseño de la guía boliviana del 2018, al saber que la zona sísmica era 1, el tipo de suelo era S1 y el factor de importancia era el tipo de estructura era, creo que era C, por lo cual el factor I es igual a 1, y la misma configuración vamos a obtener para la misma zona sísmica 1, el mismo suelo S1, pero con el factor de importancia 1.1, ya que tomaríamos
la categoría del edificio como B. Si vemos acá, si cambiamos categoría B, nos cambia aquí a 1.1. Por supuesto cambia la gráfica. Si fuera de categoría A, nos cambia a 1.2, pero entonces la categoría sería para esa distribución era 1.1, que sería la misma para ambas categorías. También se realizó para la misma guía 2018 para la zona S1, pero con el tipo de suelo que correspondería en el lugar, que sería S4, y con el último factor de importancia 1.1 que es de categoría B la edificación, y nos da estas dos configuraciones de las vigas y esta configuración de las columnas. Igual también en la misma guía 2018, pero en zonificación 2, zona sísmica 2, el mismo S4, y manteniendo el factor de importancia 1, nos da otra configuración en las vigas. Vemos que están aumentando los diámetros y las cantidades. Ahora veamos cómo va cambiando con lo que hemos ahorita visto, las diferentes relaciones que hemos hecho. Entonces vamos a verificar acá cómo cambia el espectro de diseño. Entonces pasamos a una zona sísmica 2, pero primero creo que había que pasarlo a S4, el tipo de suelo S4, y vemos el cambio. Otra vez S1, vemos el cambio más que todo en el periodo de tiempo. S4 otra vez, que aumenta a casi 1 el periodo de tiempo de T2 a T3. Y de aquí pasamos a la zonificación manteniendo la categoría B 1.1, zonificación 2. Vemos que aumenta la meseta o la aceleración máxima del suelo. Y definitivamente este sería el espectro de diseño que nosotros necesitamos, ya que nos dice en el mapa de esta norma del 2018 que estamos en la zona sísmica 2. Bueno, la categoría B es la donde debería colocarse o categorizarse esta estructura, y el suelo que necesitamos sería S4. Con esto obtenemos el espectro de diseño. Y si nos paramos acá para hacer una comparación entre el espectro de diseño de la norma del 2006 o la norma anterior, nos podemos ir a lo que sería una tabla que nos especifica la norma del 2006, donde nos especifica que según la ubicación, que sería Cotoca, en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, la aceleración del suelo sería de 0.07 y un espectro del tipo 3. Entonces dentro de la norma buscamos lo que sería la norma, buscamos el espectro tipo 3 y el suelo de tipo S4 para obtener los diferentes valores que requerimos para hacer u obtener el espectro de diseño de esta estructura. Entonces tenemos
espectro tipo 3. Esta estructura entra en la categoría A o grupo A para que nos dé un factor de seguridad 1.4, y bueno, el tipo de suelo es S3, que sería el mismo S4 de la norma 2018. Entonces la 2006 tenemos el tipo S3, y aquí vemos la diferencia de los dos espectros de diseño. Y a mi parecer la norma del 2006 es ultra conservadora, con aquellos amplios periodos de tiempo para la meseta, y bueno, una de las cosas que estaba hablando anteriormente, que por lo menos la gráfica que nos presenta la norma del 2018 ya está esta meseta o la aceleración máxima multiplicada por 2.5. En uno de los artículos del 2006, por eso es que está la diferencia aquí de las gráficas. Aquí nada más ven una gráfica porque bueno, están una montada sobre otra. Aquí se identifica, en el 2006 se identifica la gráfica del espectro tal cual como lo enseña, y en uno de los artículos te dice que habría que multiplicarlo para un análisis dinámico por 2.5 y dividirlo entre el factor de comportamiento. Pero bueno, esta sería la gráfica, la gráfica o espectro elástico, y este sería el inelástico, que sería multiplicado por 2.5 entre el factor de comportamiento, que en este caso sería 1. Estos factores de comportamiento los vamos a ver si hacemos fallar a la estructura. Para hacer fallar a la estructura, si nos vamos al espectro de diseño, como dice acá, lo vamos a hacer fallar en la zona 3, manteniendo el S4 y manteniendo el factor 1.1, ¿no? El factor 1.1 siempre se mantiene el factor 1.1, y vamos a tener el factor de comportamiento de la estructura como 1. Entonces vamos a la zonificación 3, tenemos el S4, nos cambia la gráfica, copiamos los valores, lo metemos en el StatPro y obtenemos que nuestra estructura falla. Hay que tener en cuenta que para esta norma solamente se especifican dos factores de comportamiento de la estructura: el factor FC1 y 4. Solamente esos dos factores, 1 y 4. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ya lo hicimos fallar en nuestra norma nueva de 2018 en zonificación 3, manteniendo el tipo de suelo 4, S4, y el factor de seguridad 1. Ahora bien, esta estructura que estamos usando muy bien puede entrar como una estructura para utilizar el factor de seguridad 4. Entonces, si colocamos a la estructura, le colocamos el factor de seguridad 4, vamos a cambiar, entonces aquí tenemos el espectro de diseño inelástico, tomando en cuenta el factor de comportamiento 4. Lo metemos en el StatPro y obtenemos esta configuración para las vigas y estas configuraciones para
las columnas. Igualmente vamos a mantener como nos dice acá. Ahora vamos con la 2018, pero en la misma zonificación, manteniendo el terreno, el tipo de suelo S4, pero le vamos a poner un factor de seguridad 2.2. No lo especifica en la norma. ¿Por qué estoy tomando un factor 2.2? Vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a cambiar ese factor 4 a 2.2. 2.2 cambia la gráfica, ¿ok? ¿Por qué estoy tomando ese 2.2? Repito, no lo dice la norma 2018 boliviana, ¿ok? Me voy a la norma VC, Uniform Building Code, donde puedo ver los diferentes valores de R, que sería nuestro factor de comportamiento. Esto es un factor R de resistencia, en unas normas son de resistencia, otros de respuesta, y bueno, y factor de comportamiento como en la norma boliviana. Tenemos diferentes valores para el R o el factor de comportamiento. Esta estructura nosotros lo podemos tomar como una estructura del tipo columna cantilever, o un elemento de tipo cantilever, columna cantilever, y el factor de comportamiento es 2.2. En la misma VC, el mismo factor R, pero para estructuras, o sea, para edificaciones que no son estructuras, como los vessels verticales, los vessels horizontales, cooling towers, para los que sepan lo que son los cooling towers. Hay unas bombas tipo esfera que están elevadas con estructuras tanto de acero como de concreto. Y bueno, también hay otros factores de seguridad para ese tipo de edificaciones que no son estructurales. Y bueno, también lo podemos tomar como un tanque elevado o un tipo de veces, que sería 2.2 por ser un elemento tipo cantilever, entonces le dan también 2.2. Y por eso estoy colocando 2.2 para la estructura. Repito, este factor no lo da en la norma boliviana. Los dos únicos factores es 1 y 4 como factor de comportamiento. Entonces, con este factor ya 2.2 colocado, tomamos los diferentes valores para el espectro y nos da una configuración o distribución en las vigas de los aceros y de las columnas. Si nos ponemos a comparar esta distribución para este factor de comportamiento de 2.2 y lo comparamos con el factor de comportamiento 4, vemos una diferencia en cuanto a los diámetros y las cantidades en área de los aceros, tanto en vigas como en columnas. Vemos que para el factor 2.2 es mayor la cantidad de acero que la del factor 4. Con esto, ¿qué quiero decir? Si utilizamos nada más estos dos factores de comportamiento 1 y 4, fácilmente yo puedo tomar como factor de comportamiento 4 esta estructura. Y si vemos con las comparaciones que hicimos para el factor de comportamiento 4 y el de 2.2, tenemos menos acero que para el de factor de seguridad 2.2, que no existe la norma. Y con esto puedo concluir que
si yo utilizo el factor 4, estoy dimensionando con menos acero la estructura, o que quizás yo con el factor 4 estoy obteniendo una estructura que quizás con un factor de seguridad menor a 4 puede que falle la estructura. Entonces estoy colocando una estructura con el factor 4 que en realidad con el correcto factor de seguridad me va a fallar en el sitio. Y eso es lo que estaba buscando principalmente, buscar que me fallara con el factor de seguridad, pero bueno, no lo logré, pero se ve la diferencia entre los aceros. Para un factor de 2, la cantidad es mucho mayor en acero para las diferentes dimensiones de las vigas y de las columnas, y esto me dice que puede llegar a fallar. Pero primero recordar, puede ser que nos dé muchos dimensionamientos, pero debemos verificar los desplazamientos de la estructura para ver si resultan dentro de los límites requeridos. Vuelvo y repito, esta norma nueva del 2018, la guía boliviana de sismo, solamente tiene 2 factores de seguridad: factor de seguridad 1 y factor de seguridad 4. En conclusión, la norma debería necesitar o debería establecerse una mayor gama de factores de comportamiento dependiendo del tipo de edificio, como se especifica en normas de otros países o normas internacionales. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.